Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años, sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenas tardes. Son las 1:07 de la tarde de hoy, 25 de marzo del 2026. Vamos a tratar en este Noticias con Café de pasar por todo lo que ocurrió ayer, con algunos audios que me parecen los más interesantes, quizás los más importantes, que se dieron en esa comisión total, donde amenazaba el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, que se iba a comer los niños crudos. Y me parece que poco de eso ocurrió. Más allá de lo que me parece es un overkill de parte de Tomás Rivera Schatz en términos de su agresividad contra un medicado Francisco Domenech, definitivamente. Vamos a hablar de otros dos temas: Universidad de Puerto Rico y lo que nos debe importar que está haciendo el Partido Nuevo Progresista cuando, a través de Sayira Jordán, la presidenta, y una junta de gobierno que le responde totalmente a Jennifer González Colón, está queriendo sacar a 5 rectores, los más problemáticos porque no son lo suficientemente yeigosistas, leales a Jennifer González, sobre todo a la rectora del recinto universitario de Río Piedras, María de los Ángeles Varela. Y bien importante lo que no ha dejado que haga Angie Varela en la universidad, por lo menos en el recinto de Río Piedras, la presidenta Sayira Jordán, y lo que ha demostrado ser un apoyo total de la comunidad universitaria, con certificaciones de la Junta Universitaria incluida, de lo que debe estar pasando si quieren destituirla. 3 de los rectores ya renunciaron. Y definitivamente tenemos que traer lo que ocurrió ayer cuando el juez Raúl Arias Marzuach, presidente del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, le dijo a Elías Fernando Sánchez Sifonte y a Valery Rodríguez Erazo: no cumplen con las órdenes del tribunal, desestimada la causa económica de 35 millones de dólares que pretendían si ganan el pleito de que le incoaron contra Jay Fonseca por difamación. Si ganaban, pretendían cobrar porque habían perdido en el área de sus negocios por la información que publicó Jay Fonseca. Vamos a eso porque saben que nosotros en febrero sacamos una información
precisamente de lo que había sido una recomendación que le hizo un magistrado de esa misma corte al juez presidente para atender los asuntos que estaban pendientes en ese pleito que ha durado mucho y que ya tiene fecha de juicio para el 2027. Lo importante en el contexto de lo que quiere ser, sobre todo, Valery Rodríguez Erazo en el 2028. Vamos a ustedes, gracias por estar. Hoy empezamos más tarde porque teníamos un compromiso Universidad Ana Geméndez y a los estudiantes no se le puede decir que no. Y quiero que sepan que tuve una experiencia increíble con esos estudiantes, asertivos, bien claros, sobre todo sus profesoras, porque no vi nada más que un profesor, y los estudiantes mirando hacia lo que se ha convertido el periodismo, concretamente al periodismo independiente, dejando por fin atrás lo que ya no es un esfuerzo periodístico que pueda seguir replicándose en Puerto Rico desde los medios tradicionales. Gracias a los estudiantes y a sus profesores y profesoras por tan buen trabajo. Vamos a ustedes, recuerden que pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. Estamos en los últimos días del mes, ojalá fuera del año, y necesitamos siempre su contribución a los que puedan. Lutías desde Winter Garden está por ahí, Luis Daniel Ortiz, José Miguel Morales, Nereida Ramos, Germi Alvarado, J. Jiménez, Carmen Dávila, Edith Ramírez desde Michigan, Cristi, Ilka Hernández, Mariel, José Miguel, Mariel, Eliezer Ortiz, gracias. Guerra de contratos, a eso vamos ya mismo. Ivette Grajales desde Bayamón, José Miguel Morales, Enríquez Millán, saludos. Nereida Ramos, Vega, María Buzó, también está por ahí Chacadán, Silvia Calzada, hace días que no te veía, Silvia. María Pérez, H. Luis Guadalupe, Edgar García, J. Jiménez, Julia Rodríguez, Filiberto, J. Obeta, saludos. Jesús Narváez, Ivette Campbell, también está por ahí Ilka Hernández, Miguel Rivera, Carolina Miranda, Carlitos y Javier Jiménez. Gracias a todos y todas. Miren, yo quiero empezar por el asunto de la Universidad de Puerto Rico, porque en medio de lo que ocurrió ayer, que tengo que decir que yo estaba lista como para estar 8 horas. Fueron 7 horas. Pero 7 horas que tengo que decir que me pude parar porque bastante aburrido que estuvo. Pero ayer bajó la información que ubicaba a Sayira Jordán Conde, la que sabemos que es la persona demandado de Jennifer González Colón en la Universidad de Puerto Rico, la persona que quiere idiotizar el producto de conocimiento que produce la Universidad de Puerto Rico desde que fue fundada en el 1903, que quiere convertirla en un chinchal educativo. Pues salió la información de que le había pedido la renuncia a 5 rectores. 3 de ellos renunciaron. Inmediatamente se movió la comunidad universitaria y la primera que dijo que no iba a renunciar fue la rectora de Río Piedras, María de los Ángeles, Angie Varela. Para mí es importante destacar lo de Angie Varela porque la gente pensaría que Angie Varela iba a ser como PNP que es, por lo menos estadista, iba a hacer lo que su partido político le ha pedido en otras ocasiones a los rectores que son de esa colectividad, que se plegue a las políticas del partido de gobierno. Angie Varela, que fue una nominada al Departamento de la Familia, precisamente no confirmada por las cosas que dijo cuando el Rosellato, Pedro Rosselló González, era el gobernador de Puerto Rico, se ha mantenido firme, sobre todo en aquello que tiene que ver con las políticas de equidad que finalmente le ordenaron que las tenía que eliminar los programas. Y ella hizo una expresión contraria y dijo que esas políticas eran importantes para la universidad,
cómo se ha producido el conocimiento y lo que debe ser el proyecto universitario. Angie Varela tiene obviamente una facultad y un estudiantado que ustedes saben que entre Mayagüez y Río Piedras son los más activos, combativos, para defender el principio de autonomía universitaria. La primera que dijo que no fue ella, porque es precisamente lo que debe ocurrir. Lo que debe ocurrir es que sea la Junta de Gobierno, no la presidenta, porque la gobernadora le diga, por favor, sácame a fulana que no está en línea con lo que yo quiero para la universidad. Pues, ¿qué pasó? Que bajo una certificación de la Junta Universitaria, precisamente sobre el asunto de la renuncia que le pide la presidenta a Angie Varela, y dijo exactamente, y dije María de los Ángeles, es Angélica Varela, la resolución de la Junta en rechazo a la solicitud. Pues no, ayer mismo la bajaron, porque el procedimiento en la universidad es que si tiene algo que hacer la Junta de Gobierno, que establezca las bases para decir que va a votar a Angie Varela, porque es que se supone que haya un proceso de consulta, que se dé, que participe la comunidad universitaria y nombren otro rector si es que ese sea el caso. Pero no es así porque a la gobernadora le da la gana y porque hay una instrucción a Sayira Jordán Conde. Claro, si usted fuera un universitario que se respete, conoce el proyecto universitario, conoce la gobernanza universitaria, pues usted no hace lo que Sayira Jordán hizo, pero es que ella es una muchacha demandado. A ella no le interesa conocer la universidad, a ella le interesaba ser presidenta y ahí la tienen. En la intervención más increíble en tiempo, en la historia de la Universidad de Puerto Rico, que un presidente le pida la renuncia a 5 rectores. Pero a mí me enviaron un comunicado que yo creo que es importante, súper importante, que lo comparta con ustedes. Y lo estoy buscando porque cuando me preparé no lo traje. Y es un comunicado que trae la Asociación de Profesores Universitarios, que establece precisamente esa línea de lo que significa para la universidad que la presidenta le haya pedido la renuncia a 5 rectores. Oigan, antes de ir a esto, yo quiero que ustedes sepan que el rector de Mayagüez, Rullán, no solamente es PNP, su ayudante principal, y esto es importante para hablar de en qué generación estamos del Partido Nuevo Progresista versus la gente que han participado de proyectos, sobre todo en la universidad, aun cuando son PNP. Es que su hija, la ayudante principal, es la hija nada más y nada menos que de Hernán Padilla, aquel que fue alcalde de San Juan y que dividió, se distanció del Partido Nuevo Progresista, se desafilió y creó un partido. O sea, pero ¿cuál es el problema de Jennifer González y de Sayira Jordán? Que el problema es que no son yeigosistas. Son estadistas, quizás desafiliados, no lo sé, no los conozco a ninguno de los dos, ni al ayudante ni al rector, pero no responden porque son universitarios. Y una de las cosas que me dice la gente que está en el recinto es que haya mejorado incluso hasta la comunicación con los estudiantes. Pero parece, me dijo una persona esta mañana, que el problema de Rullán es que era de Pierluisi. Gente, esto llora ante los ojos de todos. ¿Qué dijo la APU? Me parece una línea poderosa. Denunciaron que la presidenta Sayira Jordán está metiendo a la UPR en una guerra de trincheras del PNP, precisamente estableciendo que lo que está pasando allí es que si tú no eres lo suficientemente de Jaigón, pues tú tienes un problema y te van a sacar aunque seas PNP.
Y eso es lo que hay ahí. Estamos en la Universidad de Puerto Rico cayéndose porque Sayira Jordán no tiene la capacidad de administrar la universidad, de tener la gente allí que puedan hacer un trabajo para manejar lo que son los pedidos de presupuesto, que incluso llegando tienen un problema o tuvieron un problema con el plan médico porque no lo habían pagado y estuvieron a punto de perder el plan médico los empleados y los profesores. Pero saben politiquear. Y lo más importante en esta administración es politiquear. Así que hay que estar pendiente a lo que ocurra, porque yo me imagino que por esta y muchas razones fue que metieron ahí a Vanessa Santo Domingo. Recordemos que Vanessa Santo Domingo es miembro de esa junta de gobierno precisamente para crear bonche y tener mayoría. Vanessa Santo Domingo, que debe saber de la Universidad de Puerto Rico lo que yo sé de mecánica diésel. Nada. Pero el interés de su presidente, que responde totalmente a Jennifer González Colón, y de la presidenta de la universidad, es complacer a la gobernadora. Y esta línea que vamos a conversar ahora tiene que ver con el pleito, que es súper importante. Eneida, gracias por tu aportación. El pleito que le radicó Elías Fernando Sánchez Sifonte y Valery Rodríguez Erazo a Jay Fonseca, estableciendo desde que él estaba en los rayos X, que lo habían, en el caso de Elías, lo había difamado, que lo había convertido en una persona corrupta y le había dañado su reputación, y que tanto él como su esposa, porque radicaron como sociedad de bienes gananciales, habían perdido dinero ante lo que traía el presentador de noticias en sus programas. Nosotros hablamos hace 3 semanas, a finales de febrero, sobre esa historia que trajo precisamente en una opinión y orden, recomendación, un informe y recomendación, se llama en inglés Report and Recommendation, que trajo el magistrado, uno de los magistrados de la Corte, que le estableció al juez cómo él recomendaba que se dilucidaran muchos de los asuntos que estaban ocurriendo en ese pleito, precisamente para mí el más crítico, y no fue a finales de febrero, fue el 9 de marzo, que tiene que ver con que Valery Rodríguez Erazo, los demandantes, Elías Fernando Sánchez Sifonte, no querían entregar la información que podría establecer que ellos perdieron dinero por los comentarios, las difamaciones o los contenidos libelosos que trajo Jay Fonseca. Y realmente es difamación porque aquí no hay nada escrito. Cuando ese informe y recomendación del magistrado Héctor Ramos Vega, a mí me llamó la atención con la contundencia que trabajaba el asunto de que no trajeran la información que se le había venido pidiendo ya hacía año y medio a estos demandantes que reclamaban daños económicos por 35 millones de dólares. Recordemos que Jay Fonseca no está solo, aquí también está NBC y Telemundo. O sea, Telemundo, NBC y el productor en aquel momento, Tony Mojena. Parecería que no quieren entregar información de planillas de contribución sobre ingresos porque es posible que les sea adverso a la reclamación que estaban haciendo. Eso es lo primero que usted piensa, porque si usted está tan claro que usted perdió 35 millones de dólares, yo voy a donde sea para encontrar la información, y obviamente las planillas son fundamentales porque usted tiene 2 negocios que son supuestamente un negocio, en el caso de ella, CDO Group. No sé qué tipo de negocio estaba reclamando, pero él tenía una corporación que era una corporación vieja, aparentemente era esa corporación,
y de buenas a primeras no quieren traer las planillas. En ese informe no solamente se le recomienda al magistrado, al juez presidente Raúl Arias Marzuach, traer o decidir que estas personas tenían que traer la evidencia, darle un término, y si no la producían, ponerlos bajo juramento a establecer que no las iban a traer. Problemático, porque como yo dije antes, ponerlo bajo juramento quiere decir que mientes o no mientes. O sea, ¿existe o no existe la evidencia? Importante. El juez Raúl Arias Marzuach decidió ayer no solamente que no la pueden traer, o sea, que se les acabó el tiempo para traerla, es que es con perjuicio. Y eso quiere decir, no la vas a traer ahora, no la puedes traer después. O sea, no la puedes traer, punto. Si eso es así, ellos no pueden reclamar los 35 millones de dólares porque es que nunca me trajiste la evidencia para que en el proceso judicial se viera si en efecto perdiste o no perdiste. Dinero por lo que fulano dijo. Ahora, persiste unos 5 millones de dólares, que es una reclamación directamente en el caso de Elías Fernando Sánchez y Fonte, porque se alega que en el momento en que Jay Fonseca reproduce los mensajes, a él se le tachó como una persona corrupta. Así que bien directo a él como el representante en aquel momento del gobierno de Puerto Rico ante la Junta, el que es un cabildero y el que era un cabildero en aquel momento. El juez Arias Marzuach dijo cosas tan importantes a mi juicio como establecer que el tribunal considera que desestimar los escritos y eliminar las reclamaciones de los demandantes por daños indirectos a los respectivos negocios y bienes de Sánchez y Rodríguez constituye una sanción adecuada dado el incumplimiento por parte de los demandantes de la orden inequívoca de este tribunal y su reiterado incumplimiento a la hora de presentar la información pertinente para defender adecuadamente sus reclamaciones. Recurrir a la desestimación como sanción en un caso de este tipo reconoce el gran interés del tribunal en mantener la disciplina y administrar con prudencia los escasos recursos judiciales. Al fin y al cabo, dicha sanción no solo sirve para castigar al litigante que incumple, sino que también actúa como elemento disuasivo para aquellos que pudieran verse tentados a emular un mal ejemplo. Por lo menos en cualquier campaña que haga Valery Rodríguez Erazo y que Elías Fernando Sánchez y Fonte quiera construir como ayuda y desarrollar una campaña para que sea X o Y en el futuro, se le puede contestar que incumple con las determinaciones de los tribunales y sobre todo que tajurea en demanda diciendo que perdió 35 millones para después no traer la información para que se pruebe. Y a mí me parece que eso es importante para una persona que hay algunos que le compran la teoría de que su mejor interés de entrar al servicio público es el mejor esfuerzo para ayudar al pueblo de Puerto Rico hacia el futuro. Porque a ella lo que le importa es la gente. Y si usted no tiene el carácter para ir a un tribunal que le ha dicho en una demanda, yo voy a traer prueba para establecer que yo tuve 35 millones en daño. Es importante, si usted va a ser una figura pública, hay que ver hacia qué. No importa que sea la legisladora municipal de Bayamón o de Guaynabo, porque ellos viven en Guaynabo. Y me parece que el juez Arias Marzuach, importante, acogió las recomendaciones del magistrado y fue más lejos. Solamente eliminó algo, pero que es puramente
procesal en términos de lo que mencionaba, ese informe y recomendación que dice y le dio a las partes hasta el 31 de marzo, es decir, hasta el martes, para que contesten por qué no debe pagarle Valery Rodríguez Erazo y Elías Sánchez Sifonte a los demandados el total de honorarios que se gastaron tratando de pedir que hicieran, cumplieran con los requerimientos relacionados a sus planillas y probar los daños económicos. Así que es posible que se vayan a tener que gastar unos chavitos porque estuvieron año y medio durmiendo o tratando de dormir a las otras partes y no entregaron. Porque si ustedes me dicen que yo te difamé y estoy alegando que perdí 35 millones, yo creo que es medular. Es medular en esa demanda. Así que ponlo en la nevera. No será hoy. Nos enteraremos eventualmente. Como dije, este caso está señalado para el 2027 y entiendo que es en verano. Va a ser interesante. Hay otra línea que me parece importante también. Obviamente el tribunal habla del plazo de las respuestas. Estamos hablando que el plazo inicial de las respuestas que tenían que cumplir Valery Rodríguez Erazo y Elías Fernando Sánchez Sifonte era del 28 de marzo del 25, un año. ¿Ok? Se imaginan todo lo que tardaron. Los demandantes no han aportado ninguna justificación por su incumplimiento de la orden de este tribunal de presentar el formulario fiscal solicitado, todo lo que tiene que ver con sus planillas. Por su parte, los demandados han tenido que llevar a cabo, los demandados, prolongados procedimientos de presentación de pruebas, presentar numerosas mociones y asistir a diversas vistas en su intento de obtener la información sobre el impuesto de los demandantes, sobre los impuestos de los demandantes. Dicho eso, está interesante. Me parece que le van a dar los honorarios y ya sabremos, si es que es público, de cuánto estamos hablando, porque finalmente yo creo que eso es lo único que les importa. Vamos entonces al tema de la comisión total. Yo confieso que en algunas partes me aburrí, sobre todo cuando los legisladores del Partido Nuevo Progresista trataron casi de rodillas de decirle a Francisco Domenech que bendito, que ellos son PNP, que ellos no estaban allí criticando lo que ellos estaban ejerciendo su función legislativa y que había que llevarlo allí porque el país tiene interés en saber. Que, como dije, me parece que el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, fue bastante agresivo, no incisivo, agresivo, frente a un Francisco Domenech que trató en todo momento, y por eso dije que creo que estaba medicado, en todo momento de no zafarse. Si vamos a empezar por la forma, yo creo que es justo decir que Francisco Domenech trató de mantenerse ecuánime en todo momento. Tan es así que cuando le preguntan en calidad de qué estaba su esposa Verónica Ferraioli, la administradora del distrito, dijo que, del distrito de convenciones, dijo que estaba allí en calidad de esposa. Así con este tono. Así que en ese sentido, yo creo que vimos a un Francisco Domenech tratando de controlarse todo el tiempo. Si vamos a hablar del público, a mí me parece vergonzoso que allí estaban, si no todos, casi todos los jefes de agencia. Empezando por el secretario del Departamento de Educación. Y aquí voy a decir algo que es importante decirlo, sobre todo para la juventud
que en algún momento tendrá que leer las historias de lo que pasó en el mundo de la corrupción del Partido Nuevo Progresista, de esta comisión total y de tantas otras historias que tenemos para hablar sobre ese tema. Y es aquello que era una vergüenza para los estudiantes del Departamento de Educación, que cuando fue convicto Víctor Fajardo recibieron un diploma de ese convicto. Yo creo que Eliezer Ramos Párez, que en algún momento se distanció de la politiquería más barata del Departamento de Educación, está llegando, parece que a alinearse con las pretensiones, pero sobre todo las exigencias que tiene aparentemente Jennifer González y Francisco Domenech cuando le piden a los jefes de agencia que lleguen allí. Para mí fue también interesantísimo ver cómo al final, cuando se fue Francisco Domenech del Capitolio, salió, precisamente buscó la posibilidad que llegaran detrás de él los jefes de agencia que todavía estaban en el Capitolio. Eso es parte de ver cómo es que esta gente están pidiéndole lealtad y por qué le piden lealtad. Porque si entramos en el contenido, lo que allí ocurrió fue que Francisco Domenech no puede contestar ni siquiera preguntas sustantivas sobre lo que es su trabajo como jefe de gabinete, pero sobre todo dejó todas las lagunas en términos de cómo es que él y su esposa, Verónica Ferrajoli, hacen un trabajo día a día con el gobierno de Puerto Rico, él como secretario de la gobernación, ella como jefa de agencia, y allí mismo no se pudo disipar que no hay un conflicto de interés, o por lo menos la apariencia de conflicto, porque allí estaba Francisco Domenech sentado como la persona que iban a interpelar, y Verónica Ferrajoli todo el tiempo dándole consejos, comentando y sobre todo en unión a Itza García, dándole los documentos que debió utilizar para contestar las preguntas. Cuando yo digo que fueron 3 los momentos que me parecen más importantes en términos de poder ver cómo preguntaron los legisladores, y voy a coger los más importantes porque para efectos de este análisis lo que quiero ver es no solamente la pregunta y cómo la contestó, pero sobre todo la pregunta en el caso de Adrián González Costa y María de Lourdes Santiago, es también cómo se demostró que en la parte que esperaríamos iba a ser la más importante, que tiene que ver con cómo se relaciona o no se relaciona Francisco Domenech con su corporación o su ex corporación Politank, fue la parte en que más hostilidad demostró Tomás Rivera Chats. Yo creo que Tomás Rivera Chats, si se organizó a base de las 15 preguntas, pues dejó muchas preguntas fuera. Para empezar, si usted le responden que esa corporación pagó los que compraron, pagaron $4 millones, tardó demasiado Tomás Rivera Chats en decirle, tráigame el cheque. Parecería que como que sí, pero como que no. Porque si algo es importante aquí, es si no hay pagaré, es el cheque. ¿Quién lo firmó? Es un cheque de gerente. Todo eso es rastreable. Todo. Pero es si usted tiene voluntad para hacer las preguntas. Para saber quiénes eran los miembros de la Junta de Directores. Aunque Tomás Rivera Chats en parte lo sacó en esa intervención que vamos a ver de 59 segundos, no siguió sobre la pregunta.
Y aquí lo más importante, yo entendía que estaba buscando Tomás Rivera Chats, es cómo, precisamente si hay inhibición o no hay inhibición de parte de Francisco Domenech en términos de la interacción con los clientes de Politank hoy, porque él es el secretario de la Gobernación. Y segundo, cómo es que se dio la venta de esa corporación. Y yo quiero que ustedes sepan que el Senado de Puerto Rico tiene poder de investigación. Y si la teoría o por información, porque han dejado caer información de Tomás Rivera Chats, es que el dueño de Politank sigue siendo Francisco Domenech. Ese es el verdadero conflicto. Y ha crecido la cartera de clientes en cientos. Pues lo más importante es utilizar el poder que tiene de investigación el Senado. No la interpelación mediática. Es busca. Pon a tu gente. Pon a Anthony Maceira, que sabe tanto, que produjo en 2 minutos la certificación de la Administración de Servicios Generales, donde trabaja su esposa, que es la principal compradora en términos de una subasta con el Departamento de Salud. No pasaron 15 minutos y allí estaba la certificación. Pon a esa gente a investigar. Haz la investigación porque a ti te importa el país o te importan los contratos. Tú lo que quieres es desbancar a Francisco Domenech para colar a tu gente. Eso yo pensaría que era lo que íbamos a ver. Pues no lo vimos. En ese sentido, como me comentó Ivette, a mí me parece que esto fue un aguaje. ¿Pero un aguaje por qué? Y vamos a ir ahora a los videos. Pero un aguaje porque tampoco vi a un Tomás Rivera Chats muy alejado de su buen amigo Manolo. Esos son los lapsus que tienen las personas que dejan ver mucho. Lo empezó llamando Manuel Torres. Y en un momento dado, ¡pum! Manolo. Importante. Cuando entraron en el tema de los empleados, ¿no? Porque ¿cuántos empleados de Politank trabajan hoy el gobierno? ¿Qué fue lo primero que hizo Francisco Domenech? Hablar de 2 personas que las tiene Tomás Rivera Chats en el Senado. Una en su oficina y la otra que es la jefa de la oficina de Carmelo Ríos, que trabajaban en Politank. O sea, es dejando caer información como no me cuque, que yo sé, que yo te voy a traer. No es Elisa Muñoz nada más. Y ahí frenaba Tomás Rivera Chats. Ahí dijo, no, dígame si no es desde el 2017. Ah, sí, desde el 2017. Perfecto. Pero lo trajo. Esas son las líneas que se dieron en esa comisión total, que yo vi a un Tomás Rivera Chats que dijo que iba, pero a todas. Finalmente, retraído. Y con Manolo, exactamente lo mismo. Vamos a este video, que es un video, como les digo, breve, pero que me parece que prueba el tono que utilizó Tomás Rivera Chats en muchos momentos, en que estaba tratando de interpelar a Francisco Domenech con relación a la corporación. Vamos allá. Si yo traigo aquí a Kenneth McClinton, se va a recordar a quién es el dueño. Porque él dijo públicamente que no sabe quién eran los dueños, que no sabe quién es su jefe. Lo dijo él. Lo dijo él. Bien. Y usted me está diciendo a mí entonces que la junta de directores fue la que compró. La junta de directores. ¿Quién nombró a esos miembros de la junta de directores? Este servidor. O sea, que usted nombró una junta de directores que cuando usted se iba a ir de Politan, le pagó 4 millones a usted del dinero suyo. Eso es lo que usted está diciendo de la Puerto Rico aquí hoy. Sí, y el miembro miembro era Manuel Torres. Bien, así que el dueño de los 4 millones de dólares que vale Politan se llama Manuel Torres. Dígame, porque vamos a tener que ver entonces si él tiene ese capital. Si yo traigo aquí a Kenneth McClinton, se va a recordar a quién es el dueño. Porque él dijo públicamente que no sabe quién eran los dueños, que no sabe quién es su jefe. Lo dijo él. Lo dijo él. Bien. Y usted me está diciendo a mí entonces que la junta de directores fue la que compró. La junta de directores fue... Fíjense cómo tira la piedra y esconde la mano.
vamos a tener que ver si él tiene ese capital. El mensaje es para Manuel Torres, para Manolo. Porque aquí lo llamó Manuel y en otro momento y en varios momentos lo llamó Manolo. Porque realmente la amistad, la cercanía de Tomás Rivera Chats con Manuel Torres es bien íntima. Era su persona de confianza. Fue el que él nombró comisionado, electoral, sí, comisionado electoral, contralor electoral. Y cuando le dijo que era Manuel Torres, el miembro de la Junta de Directores, se acabó el tema. Porque habían 2 miembros de la Junta de Directores, él y Manuel Torres. Es decir, como quiera va a embarrar a Manuel Torres. Y yo quiero que ustedes sepan que Tomás Rivera Chats ya dijo que va a llamar a Ana Delgado. Todo el mundo le tiene pena a Ana Delgado. Ana Delgado es la persona, y vamos a entrar ahora en eso, que supuestamente es la que evita que Francisco Domenech vea los contratos de los clientes de Politank. Parece una novela, pero no. Eso fue lo que dijo él allí. Va a citar a la inspectora general, Ibeliz Torres Rivera. Va a citar a la contralora, Carmen Vega Fournier. Esa no me la pierdo. Y supuestamente va a citar al de ética gubernamental. Bendito sea Dios. Otro que produjo una certificación en menos nada. Esos estaban, mire, así, viendo la comisión total y haciendo lo que Tommy le dijo cuando lo llamaban de la oficina de la presidencia, precisamente con relación a la inhibición. Así que vemos a un Tomás Rivera Chats que de lo mucho que iba a sacar, él dejó básicamente el tema de la Junta de Directores ahí. Pero vamos al mecanismo de inhibición. Yo creo que esa novela sí que de verdad que me dejó, o sea, yo no podía creer que Francisco Domenech dijera lo que dijo. Yo quiero que lo escuchen, que ese fue otro momento que me parece importante destacar de María de Lourdes Santiago. Y el tercer momento es de la legisladora por Jayuya, realmente por el centro de la isla, que fuera la Mariali González, Mariali, vicepresidenta del Senado de José Luis Dalmau, que es el momento en que en efecto puede traerse y bien claro lo de la Junta de Directores. Pero vamos a lo que es el mecanismo de inhibición que alega Francisco Domenech se utiliza y por el que se trae a Ana Delgado. Vamos a escuchar. 5.4 de la ley de corporaciones compró las acciones. ¿Cuál fue el precio pactado y cómo se determinó ese precio? El precio pactado fueron $4 millones. ¿Cómo se determinó ese precio? El precio de compra-venta del valor de las acciones. ¿El pago que usted recibió fue mediante transferencia, cheque, me dio un pagaré? Fue un cheque. Fue un cheque. Al contado, por lo tanto, no hay ninguna deuda actualmente. No hay ninguna deuda actualmente, senadora. Le pregunto, es que no me ha quedado claro de las respuestas que usted ha dado a preguntas que realizó el senador Carmelo Río. El senador le preguntó si usted sabía si entidades que habían sido clientes de Politank tenían actualmente contratos con el gobierno. Y su respuesta, me corrige si fue que no comprendí o no escuché bien, es que usted se había enterado por virtud de la comunicación en la que se le transmitieron las preguntas que se harían en esta vista. ¿Eso fue lo que usted indicó? Que me enteré de ciertas contrataciones mediante esa comunicación, porque como he dicho, yo me he inhibido de atender cualquier asunto de clientes de Politank. Pero, si usted no sabía que tenían contrato con el gobierno, ¿cómo fue que se inhibió? Por ejemplo, Intervoice, Elevance Health, Accenture, que son 3 de las compañías que se mencionan en el interrogatorio que se le sometió a usted. Esas compañías fueron clientes de Politank mientras usted era dueño de Politank. No, Elevance Health no fue cliente mientras yo Intervoice y Accenture sí. Intervoice y Accenture sí. Y esas compañías
han generado o han sido beneficiarios de contratos con esta administración una vez usted advino secretario de la Gobernación, director de AFAF, etcétera. Así es. Así es, pero como ¿Y expliqué, usted no lo sabía hasta que recibió esa comunicación del Senado? como expliqué, senadora, ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues, ¿cómo? mi tiempo está contando, licenciado, ¿sí o no? pero es que no se contesta con un sí o un no. ¿Cómo no me va a contestar sí o no si usted sabía que Porque- tenían contratos o no? Porque se preinterviene. ¿Quién con preinterviene? Las personas ¿Qué que... personas? Las Nombres. personas. Nombres. Ana Delgado. en la ¿Quién es Ana secretaría- Delgado? Es una persona que trabaja en la Secretaría de la Gobernación con los trámites de contratación. Ella preinterviene con los mismos y es la que cuando se da cuenta que es un cliente de Politank, eso a mí no se me pasa para yo verlo. Por eso es que digo que hay un proceso instituido de inhibición en donde yo no veo. Vamos a detenernos ahí, si Sí. me permite, por favor. Sí. Hay un proceso instituido de inhibición. Correcto. ¿Nos puede explicar cómo se instituyó ese proceso y exactamente en qué consiste? Consiste en que cuando llegan Llega aquí. contratos de clientes de Politank a la Secretaría de la Gobernación, las personas que preintervienen con ellos, como Ana Delgado, no me pasan a mí esos contratos para yo Debo entender, verlos en licenciado. finalidad. Y si Debo me ente- permite una cosa más, Sí. senadora, por favor. Compañera, déjalo que conteste. Sí. Gracias. Como dije, los contratos los otorgan, las subastas los otorgan las agencias y después pasan a OGP. Después de OGP pasan a la Secretaría de la Gobernación para un cotejo final de cumplimiento de si estaba dentro de las justificaciones, los rates, etcétera. No es en la adjudicación propiamente del contrato. Las adjudicaciones propiamente de los contratos las hacen las agencias y en primera instancia revisa OGP. Cuando eso llega a la OSG es en finalidad ya ejercida por las agencias y hay un mecanismo instituido procesal para yo no ver ninguna de ellas. Y aclaro que tanto Intervoice como Elevance, que Elevance es MMM, llevan años como contratistas del Departamento de Salud y de ACES, no son contratistas nuevos. Pero a su pregunta, senadora, en la práctica, cuando eso llega a la Secretaría, yo no lo veo. Entonces, cuando me habla de un mecanismo o de un proceso instituido, yo supongo que hay un documento donde eso se reseña, o es que usted un día le dijo a la señora Delgado, mira Ana, de ahora en adelante, todo contrato que llega aquí tú lo miras, y aquí está la lista de los clientes de Politank, y tú los Se examinas, dio- y se le- si fueron clientes de Politank, eso yo no puedo ni verlo. Así es que funciona. Se discutió con la señora Ana Delgado, que como ella es la primera que recibe todas las contrataciones, que cualquier cosa que fuese cliente de Politank no se me pasara Por a una mí. instrucción verbal. Por una instrucción verbal, senadora. Y usted nunca habla ni con la señora Delgado ni con ningún otro funcionario o funcionaria del gobierno de ningún asunto que tenga que ver con clientes o exclientes de Politank. Eso es correcto. Yo no hablo con la señora Delgado y lo ni mismo- con otros lo- funcionarios de clientes de Politank. Y lo mismo ocurrió, licenciado Domenech, con empleados. 5.4 de la ley de corporaciones compró las acciones. ¿Cuál fue el precio pactado y cómo se determinó ese precio? El precio pactado fueron $4 millones. ¿Cómo se determinó ese precio? El precio de compra-venta del valor de las acciones. ¿El pago que usted recibió fue mediante transferencia, cheque, me dio un pagaré? Fue un cheque. O sea, que él no habla con Ana Delgado. Porque Ana Delgado tiene un procedimiento verbal instituido de inhibición. Que cuando Ana Delgado recibe los contratos y se da cuenta, por obra y gracia, de que es un cliente de Politank, no le lleva la información al secretario. Primero, que eso no se lo cree nadie, que él no habla con una empleada de la Secretaría de la Gobernación. Pero segundo, que diga que es que Ana Delgado tiene acceso al registro de cabildero y cuando llegan los contratos, ella va allá y como ve que no son
clientes de Politank, se lo lleva al secretario. Bendito secretario. O sea, no es posible que la gente se crea esa barbaridad y que no haya un procedimiento escrito. Pero sí, para empezar, él nunca ha ido a ética, a decirle a ética cómo debería instituir ese procedimiento de inhibición. Porque él quería coger pon con lo que radicó Verónica Ferrajoli por un caso, un cliente que le llegó, pero que era un cliente nuevo, no era de los viejos, y le pidió a ética que le diera directriz. ¿Por qué no lo hizo Francisco Domenech? Nunca lo hizo. Ahora dice que él puede hacer un procedimiento escrito. ¿Y saben por qué no lo ponen por escrito? Porque eso los amarra, eso los obliga. Y ahí seguimos viendo cómo Francisco Domenech se iba enredando. ¿En qué? En las preguntas relacionadas con cómo él se inhibe. Francisco Domenech fue capaz esta mañana de ir relajado a un programa de entretenimiento, alguien que posa, dice él, que como periodista, y decir que salió bien de la comisión total porque no tenía un golpe en la cara ni tenía un puño. No, Francisco Domenech, lo sabemos, que usted a quien le ha dado es a su esposa. Llegó golpeada en el rostro a un tribunal de este país. Y ayer fue así como tan calmado, porque ya hoy estaba jaquetoncito, a decir que le creyéramos que la esposa estaba allí porque es su esposa, porque ella no, él y ella no hablan de nada de gobierno, de nada. Cuando Francisco Domenech estaba ante las preguntas del legislador por el Partido Independentista, Adrián González Costa, estaba Verónica Ferrajoli conversando con este que es el principal abogado de la Fortaleza, Rodríguez Justiniano. Y estaba todo el tiempo entre Justiniano, entre el abogado de la Fortaleza, Itza García, que también estaba allí, Francisco Domenech, cajas, las carpetas que llevaron, etcétera. Y ahora les voy a colocar lo que le preguntó el senador por el Partido Independentista, y qué contestó, sobre todo, qué contestó Francisco Domenech cuando lo confronta con el hecho de que en calidad de qué estaba Verónica Ferrajoli en esa comisión total. Vamos a escuchar. ¿Y en calidad de qué está la licenciada Ferrajoli hoy aquí? Y recuerde que está bajo juramento. Como mi esposa. ¿Y eso no es un conflicto de intereses? No, porque seguimos casados. Es que precisamente eso fue lo que se discutió en el nombramiento, y ella aceptó que ustedes ni se veían y que era imposible que discutieran asuntos de política. Esto es una reunión, usted está citado en carácter oficial y ella lo está evidentemente asesorando en conjunto con la subsecretaria de la Gobernación. A lo que voy es, y no importa lo que usted conteste, no hay forma de que nosotros y el país pueda creer que usted, amparándose en una inhibición a su esposa 7 meses después que entraron al gobierno, usted no tenga nada que ver con sus ex clientes, cuando ni siquiera, ni usted ni ella, respetan las inhibiciones que voluntariamente ofrecieron a la Oficina de Ética Gubernamental, y acaba de decir bajo juramento que en una citación en su carácter oficial para el cual ella se inhibió, ella viene en calidad de esposa, pasándole documentos al lado de la caja de documentos, pasándole información a los funcionarios de la Fortaleza en contravención. Yo no sé si es real, pero es bien aparente la asesoría que está brindando ella de alguna forma en un proceso oficial, cuando se supone, según los 2 documentos de ética, que
Si usted llega a un sitio que están hablando de ella, usted diga, permiso, me tengo que inhibir, tengo que ausentarme. Me avisan cuando terminen de hablar de la licenciada Ferrayoli para yo entrar. Ella igual, eso dice aquí. No, ella está negando, está participando activamente de la vista y asiente a cada rato. ¿Usted cree que vamos a creer que esta no es la misma relación con su ex cliente? Miren, lo que a mí me parece específicamente importante de esa intervención de Adrián González Costa es precisamente cómo pudo ejemplificar lo que no hay manera de que hagan Verónica Ferrayoli y Francisco Domenech en la intimidad de su hogar, en la fortaleza, cuando no hay cámara, cuando no hay nadie que pueda decir que en efecto, no solamente él tiene conversaciones con ella sobre lo que está ocurriendo en su trabajo, sino que cuando ella no está, es posible y es evidente que tiene intervención con los clientes de Politank. Y ese es el problema, porque lo que hizo Verónica Ferrayoli allí fue exactamente lo contrario. Era todo el tiempo dándole consejos de cómo contestar en una actividad pública, en una intervención del legislativo sobre lo que tiene que ver con su relación de cliente con Politank y su trabajo en la Fortaleza de Puerto Rico y como director ejecutivo de AFAF. Porque si algo es importante aquí es que no solamente él es el jefe de los jefes de agencia, es que él dirige el área donde está centrado todo lo que tiene que ver con la economía del país y las finanzas de Puerto Rico. Si hay dinero para pagarle a los contratistas o no hay dinero. Es allí donde se organiza. Es allí donde se organiza la reconstrucción, los planes de desarrollo económico, si los hay. ¿Que intervienen con qué? Con los clientes de Politank. ¿Ustedes se creen que es casualidad que esos clientes tengan contratos con el gobierno de Puerto Rico como los tienen? Que hay gente hay corporaciones de estas que tienen hasta 90 millones de dólares con el gobierno. No. Como no es casualidad que ayer mismo filtrara Tomás Rivera Schatz una declaración jurada de su contratista, el exsecretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, que no es casualidad que ahora tenga un podcast ¿con quién? Con Kenneth McClintock, uno de los empleados, porque él dice que no es socio de Politank, uno de los que dice que no sabe quiénes son los dueños de Politank. ¿Y por qué no es casualidad que ayer se filtrara una declaración jurada de Carlos Mellado diciendo que cuando se reunió en un momento dado con Francisco Domenech y Kenneth McClintock en el Departamento de Salud después de las elecciones del 24, en noviembre del 24, después de que Jennifer González ganó la elección, y que supuestamente él se sintió presionado porque Francisco Domenech y Kenneth estaban diciendo, pero mijo, deja ese contrato para que Jennifer lo dé. No es casualidad porque Carlos Mellado tiene un contrato desde julio por $72,000 para asesorar al presidente del Senado. Y el que me da el contrato a mí para que yo lo asesore, hace una declaración jurada diciendo que Francisco Domenech lo presiona. ¿Y por qué no lo dijo Carlos Mellado y lo sacó Tomás Rivera Schatz en noviembre del 24? ¿Ustedes saben por qué? Por lo mismo que dice la P que hice pregunta, o realmente es un comentario, diciendo que las alegadas vinculaciones de Francisco Domenech con Politank, Tomás Rivera Schatz los debió sacar en marzo del 2025. Pero ¿saben por qué no lo hizo? Porque estaba esperando a ver si le daban contratos a la gente de él. Porque hay que esperar, no se puede ser tan rapidito. Porque finalmente yo no quiero ser rápido para favorecer al pueblo. Yo quiero ser estratégico y esperar. Y si no me dan contratos, entonces me voy encima de ellos. Eso es lo que está aquí planteado. Aquí no hay otra cosa.
Que no sea quítate tú para ponerme yo. Y no me importa cómo se llame, por eso es que ahora Pierluisi es bueno y las lealtades de Pierluisi no caducaron, porque incluso los negocios que trajo Pierluisi al final de la campaña, como las promesas y el contrato que firmó con esa nueva planta de gasificación, ahí yo también puedo guisar. Eso es todo, gente. Lo más escandaloso que hizo Tomás Rivera Chatz ayer fue decir que Francisco Domenech y Verónica Ferraioli le daban dinero a su campaña. Es que es admisión de parte, relevo de prueba. Porque eso es a lo que están pendientes. Ustedes me habrán podido dar chavito, pero ahora no me dejan que otros me den. Porque no me están dejando darle guisos a los donantes míos. Por cierto, Tomás Rivera Chatz tiene 5 días y puede pedir prórroga para que veamos cuánto recaudó el pasado jueves en la casa de Alberto de la Cruz, Rionda, el dueño de Coca-Cola. 5 días y puede pedir prórroga. Eso fue interesante, pero a eso voy al final. Vamos a Marieli González. Marieli González, alguien por fin utilizó el turno para preguntarle quiénes eran los miembros de la Junta de Directores. Vamos a ese audio y regresamos. Señor presidente, que el secretario me indique, él indica que no era el único miembro de la Junta al momento. Me gustaría que nos dijera quién más formaba parte de esa Junta. De la Junta, Manuel Torres. ¿Él solo? Manuel Torres estaba como secretario de la Junta en esos momentos. Entonces, pero la compañera preguntó quiénes son los miembros de la Junta. Los miembros de la Junta. En eso entonces, cuando se estaba dando eso, este servidor y Manuel Torres. O sea que la Junta son usted y Manuel. Usted era el 100% accionista. Manuel le compró una parte, la otra parte la compró la corporación. Y esa es la información que usted tiene. Correcto. Bien, ok. ¿Contestada su pregunta? Esa es mi pregunta, señor presidente. Gracias. Señor presidente, Sí. ¿puedo coger otro break? Sí, vamos a darle 10 minutos. Gracias. Bien. Señor presidente, que... Mire, aquí no hay otra cosa que investigar que no sea realmente si esta transacción se dio y no deja todavía, por las razones complicadas que trae la ley de corporaciones, a Francisco Domenech con interés en esa corporación. Aquí no hay otra cosa que investigar. Tiene babilla el Senado de Puerto Rico para hacer esa investigación. Que no me diga Tomás Rivera Chatz que se la va a referir al FBI, que se la va a referir al Departamento de Justicia. No, tiene el Poder Legislativo la capacidad de hacer esa investigación. La tiene, lo que tiene que tener es voluntad. Porque hay alguien que se preguntaba si Francisco Domenech lo ha hecho de esa manera. Tienen otro ejemplo en el gobierno de Jennifer González. Eduardo Soria, el jefe de Cortres. Que diga Eduardo Soria, van a tener la babilla de traer a Eduardo Soria para que diga cómo fue que él de buenas a primeras salió de Ecoval y de Soria LLC y tienen contratos hoy esas corporaciones con el gobierno de Puerto Rico. Y él también tiene un mecanismo de inhibición. ¿Por qué no lo sentaron? ¿Cuándo lo van a traer? Porque Tomás Rivera Chatz no lo mencionó. Tomás Rivera Chatz fue más lejos. Dijo que iba a hacer eso referido, pero volvemos, Tomás Rivera Chatz. Si ustedes tienen poder de investigación, o quiere que le dé un ejemplo de una investigación que rindió fruto después que la hizo la legislatura, la del Instituto del SIDA. La fuente era del legislador David Noriega. Hizo la investigación porque en aquel momento mayoría del Partido Popular le abrió la posibilidad de hacer la investigación y se la refirió al FBI y no pasó un año. Es más, no pasaron 6 meses porque esa investigación estaba hecha, que radicaron las acusaciones. Tuvo dos términos de investigación, 2 partes. Tuvo 2 acusaciones. Incluso la primera también se enmendó.
y hubo consecuencias. Lo que pasa es que hay que tener voluntad para que hayan consecuencias. No el efecto mediático de lo que produce que ahora usted diga que es lo más pulcro en la administración pública y que está haciendo lo que el pueblo quiere que se haga, pero finalmente es con una mano sí, con la otra no, esperando a ver cuándo es que se van a producir los contratos que necesita su gente. Y me está raro que no hayan hablado de los contratos que se cancelaron. La gente se ha enterado por Bonita Radio que en efecto el contrato de Anthony Maceira, que usted le dio 180,000 otra vez para este año 25-26, no estamos hablando de 25-26, estamos hablando de diciembre del 25 a junio del 26, $30,000 mensuales en 6 meses. ¿Quiénes son los otros? Raro que tampoco le preguntó, porque eso dijo la gobernadora. O sea, se quedaron muchas cosas, sí, porque finalmente, no, a mí me parece que es un ejercicio mediático, porque inmediatamente, pues, los medios responden, los medios tradicionales que les gusta hacer el espectáculo, porque eso era lo que quería Tomás Rivera Schatz. Y aquí estamos hoy. Hay una última línea que yo quiero traer, que fíjense si esta lucha se convierte finalmente en una lucha constitucional entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero, como el fango que ellos conocen es la política partidista, inmediatamente que llegaron allí al Capitolio, hubo una entrega por parte de Francisco Domenech y su equipo de prensa de informaciones relacionadas con los informes que tiene que radicar Tomás Rivera Schatz como político en la oficina del Contralor Electoral. Y trajeron la información que se coló de alguna manera en la discusión de la interpelación de que supuestamente Tomás Rivera Schatz no radicaba informes. Y eso lo trajo Francisco Domenech en su alocución, que también le entregaron. Él la leyó y la entregaron en papel. Pero la pregunta no es, porque no salió públicamente porque ningún periodista se le ocurrió preguntar. Pero la pregunta no es si radicó los informes, porque inmediatamente llamaron a la oficina del Contralor Electoral y buscaron una certificación de la oficina del Contralor Electoral que dijera que él radica todo. No, esa no era la pregunta. La pregunta es si radicó a tiempo y radicó con prórroga. Porque se supone que si no la radican a tiempo, haya una multa porque no pidió prórroga. Tienen que haber pedido prórroga y cumplir con la prórroga, Tomás Rivera Schatz. No se olvide, cumplir con la prórroga. Esa es la pregunta. Yo la hago, a ver si la contestan en un Buenos Días Puerto Rico. Pidió prórroga. ¿Cuántas veces radica con prórroga? Porque aquí están los días en que supuestamente se tardan en radicarlo. Ahí está el documento. Se tardan en radicarlo y ahora yo quiero saber, que yo espero que me contesten en la oficina del Contralor, si le dieron multa, si lo multaron, como a tantos otros políticos que lo hemos visto, sobre todo en años de elecciones. Aquí está desde el 2019 hasta el 2026. Hasta 23 días, no, hasta 317 días más tarde. Entonces, eso es importante. Y en medio de todo esto, la Universidad de Puerto Rico está intervenida por los politiqueros del Partido Nuevo Progresista y así sucesivamente. Importante. Francisco Domenech no le pudo contestar a María de Lourdes Santiago cuánto más de 200 y pico de millones tienen para resolver los problemas que pueden acarrear los recortes del Medicaid en Estados Unidos. Que en el 2027 nos quedaríamos de 2,000 y pico de millones que son necesarios solamente con 500.
Le dijo que habían 250. No se sabe de dónde van a sacar los demás. Pero ahí está el gobierno de Puerto Rico. Nosotros nos vamos. Gracias por llegar, independientemente de el programa más tarde hoy. Kenneth McClintock, que es otro mentiroso, debe estar, porque a mí me parece que ahí no hay muchas rodillas. A ver si le aplica la ley que él mismo propuso, él mismo nos propuso en cuanto a las solicitudes de información. Es que él no, bendito. Yo una vez le pedí una información, una sola vez, al Senado de Puerto Rico, y ¿sabe lo que hicieron? La publicaron en la página y nunca me la entregaron. O sea, esa es la transparencia de Tomás Rivera Chats. No sé si es que estamos claros. Gente, nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, pueden donar a nuestro proyecto a través de las páginas bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com. Siempre en ATH Móvil, Periodismo 21 y Bonitas Radio. Además, lo pueden hacer a través de cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21 y enviarlos a PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Gracias por estar. Éxito, no se olviden. Compartan todos los contenidos, comenten, que yo siempre contesto. No importa que no estemos de acuerdo, eso es lo importante, que haya conversación. Y compártanselo a todo el mundo. WhatsApp y todos los mecanismos. Gracias por estar. Nos vemos mañana a las 8 en otro Noticias con Café. Hasta mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.